chilcuahue, raíz de oro, raíz azteca, raíz picante, el chilcuan, o como lo decían los mexicas, el chimécatl. El chimécatl, el nombre científico de pelitre, también le llaman pelitre, es Eleopsis longipis, raíz de oro. Eleopsis longipis es el nombre científico de la familia de las compuestas. Y pues aquí se ve que es de esta familia de compuestas. Y interesante ver que una planta tan bella, tan bonita, tuviera unas raíces tan largas, raíces filiformes, como dice la descripción, y que sepan a chile, que sea picoso, porque de ahí viene la palabra chimécatl. Chimécatl viene de chili, ¿ah? Y mécatl, que quiere decir hilo, o mecate picoso, hilo picoso, por la forma en cómo están las raíces largas, filiformes, como si fuera un hilo. Mecate. Así que mecate picoso, hilo picoso, en alusión a las raíces filiformes, raíces largas, delgadas, y el sabor picante de estas raíces. Así que por eso le llamaban los mexicas, los aztecas, chimécatl. Es una planta mexicana que crece principalmente en Guanajuato, el norte de Guanajuato, ¿verdad? También San Luis Potosí y el norte del estado de Querétaro. Todo eso en esos sitios donde hacen intersección esos estados, ahí crece natural, parte de la vegetación, la raíz de oro. Interesante. Así que la raíz de oro, ¿verdad?, como se podrá observar aquí, es una planta herbácea, altura de 20 centímetros, muy pequeña, máximo 60 centímetros de altura, no más. Es una planta pequeña. Hojas así, hojas opuestas, tan opuestas, de 2 hasta 4 centímetros de largo, un poquito aserradas en las orillas, pues de la familia de las compuestas, por la forma en cómo están las flores. Flores en cabezuela amarillas, con un largo pedúnculo. Así que es de ornato, es medicinal, planta bellísima y con unas perspectivas agronómicas enormes, porque es una compuesta, se reproduce por semilla y también se reproduce por hijuelo. Es muy interesante esos datos. Claro que crece de manera natural y se empieza a cultivar en esos sitios donde crece de manera natural, se empieza a cultivar y tiene unas perspectivas agronómicas enormes, hermosas, bonitas. Así que la herbolaria mexicana tiene de qué echar mano. En este caso de esta bellísima planta, Eleopsis longipes, raíz de oro, raíz azteca. Y también le llaman chilcuan, el famoso chilcuan, que lo registra la historia como chilcuan en tiempos de la colonia, el chilcuan. Así que raíces delgadas, filiformes, de 15 hasta 30 centímetros de largo, con unos 22 milímetros de diámetro, no muy gruesas, delgadas, por eso como si fuera un chile, así de grosor. Entonces, la raíz tiene una corteza morena, ¿verdad?, la raíz,
y que cubre el eje leñoso y amarillento, tiene un eje central amarillento y prácticamente todos los componentes químicos están en la corteza de la raíz, no en el eje. Así está de importante, así. Y por eso una de las formas de utilizar la raíz es mascado principalmente para el dolor de muela. Ese es el estado actual de la fama que tiene Eleopsis longipes. Así. Entonces, pues está sumamente interesante este dato. Siempre se ha usado la raíz, ¿verdad? La raíz al masticarse produce un sabor picante, produce salivación, ¿verdad? Adormecimiento de la lengua y provoca abundante secreción salival, mucha saliva, y esos efectos se obtienen, pues son por los componentes químicos que están en la corteza de la raíz. Ese es lo característico, lo interesante de Eleopsis longipes. Es interesante. Bien, entonces vamos a mencionar un poco la historia del Chilcuán. La historia tiene que ver con la existencia de grupos originarios de lo que hoy es México, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Y el que describe más interesante la historia del Chilcuán, del Chilcuahue, raíz de oro, es Francisco Hernández en el siglo XVI, en 1570, llega a la Nueva España por órdenes de Felipe II para hacer investigación de campo sobre las plantas medicinales porque tenían fama de ser muy curativas. Ya se sabían de los trabajos de Fray Bernardino de Sahagún, que había llegado a la Nueva España en 1529 y había escrito ya sobre algunas costumbres de los mexicas y demás pueblos, y estaba escribiendo algo interesante y hablaba de plantas medicinales, las historias teóricas y prácticas del doctor Nicolás Monardes en el año 1540, que estaba comercializando plantas medicinales de la mirra, zarzaparrilla, bálsamo del Perú, raíz de Jalapa y otras plantas más, y estaban llegando a Sevilla, España, para ser distribuidas en el mundo médico, y estaba habiendo una revolución cultural importante, y en base a eso el rey Felipe II le había entrado inquietud por saber qué había en su reino, que era pues dominios españoles, era la Nueva España. Así que manda a su médico personal, Francisco Hernández, lo envía a la Nueva España para que investigara las plantas medicinales. 1570. Se le consideró una expedición científica, se aportó una cantidad de dinero enorme para los gastos, cargadores, dibujantes y demás intelectuales, y Francisco Hernández se trajo a su hijo, que también era ya hombre de ciencia, para que le ayudara a estudiar plantas medicinales, y estuvo 7 años en la Nueva España estudiando las plantas medicinales. 7 años, 1577, regresa a Madrid, España, y empieza a sintetizar toda la información que había adquirido, y escribió acerca de 2000 plantas medicinales, que años después se publica una parte en España, y después
en México, la UNAM describe las obras completas de Francisco Hernández y ahí escribe lo de plantas medicinales. Muy interesante. En esa obra de la historia natural de la Nueva España, que así se llamó su obra de Francisco Hernández, ahí escribe sobre el Eleopsis longipes, sobre el chilcuahue. Interesante, qué interesante. Entonces menciona que Francisco Hernández menciona que el chimécatl, porque así la conoció con ese nombre, el chimécatl es una hierba muy importante para los habitantes de esta Nueva España, ¿verdad? Menciona que sus raíces son abundantes, delgadas, así que muy parecidas a una planta que en Europa le llamaban piretro, no solo en la forma, sino también en el sabor, un sabor agarroso, un sabor picoso, y en el temperamento caliente. Decía que era una planta caliente. En 4º grado mencionaba, era la teoría de Francisco Hernández, que había plantas frías, plantas calientes, y chilcuahue la puso en plantas calientes, así. Entonces, pues, menciona Francisco Hernández, estuvo preguntando sobre la historia del chimécatl y expresó datos históricos de esta planta, del chilcuahue chimécatl. Así que menciona que nace principalmente en lugares húmedos, cálidos o templados, en tierras chichimecas. Habla de que son los chichimecas, el pueblo originario que usaba estas plantas en tierras chichimecas, principalmente de San Luis Potosí, lo que hoy es San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, y que es tenido en gran estima por todos los indígenas vecinos de los chichimecas y de los mismos chichimecas. Menciona que le tenían mucha estima, pues están convencidos, ¿verdad? Porque están convencidos de que era un remedio admirable contra todo género de enfermedades que provienen de frío. Generalmente las enfermedades que son de clima frío son las infecciosas, las virales, así que se le utilizaba principalmente, no se llamaban, pues en 1570 no se hablaba de los virus, pero enfermedades fríos generalmente están dominadas por virus, así como enfermedades de origen de calor son bacterianas. Así que así menciona Francisco Hernández que era muy importante contra todo género de enfermedades que provenían del frío. Así que Francisco Hernández resume que la raíz de oro, ¿verdad?, provoca abundante salivación, buena digestión, buena secreción gástrica y buena secreción intestinal y buena fluidez biliar. Y también tenía acción en la eliminación urinaria y sudoral, o sea, para sudar. Así clasificaba Francisco Hernández en 1570 el chilcuahue, raíz de oro. Entonces, pues es muy interesante, ¿verdad?, esa historia. ¿Y cuál es la importancia actual de esta planta en la herbolaria mexicana? La herbolaria que se comercializa en los mercados, principalmente, es para el dolor de muela, principalmente dolor de muela, y es para la buena digestión. Así que el chilcuahue, aquí está, ya está cosechado, una ramita. Siempre se ha utilizado la raíz, ¿verdad?, es cocimiento o masticado.
Y por eso dentro de la historia está que la raíz también se utilizaba para sazonar los frijoles. Lo echaban en los frijoles y le daba un sabor picoso. Preparaban sus bebidas alcohólicas con raíz de oro para darle un sabor muy especial, un sabor agarroso, ¿verdad? Picosito, la bebida. Y también así lo utilizaban, ¿verdad? Entonces, pues, es de mucha importancia el dato histórico. También lo utilizan para hacer salsa picosa, etcétera. Entonces, siempre se había utilizado la raíz. No quiere decir que las hojas no tengan elementos químicos. Tienen sus propios elementos químicos y tienen sus propias acciones terapéuticas, pero todo se centra en la raíz y planta no tóxica, a tal grado que se utilizaba para aderezar la comida. Y este es el resumen de los usos terapéuticos actuales de Eleopsis longipes, la raíz de oro, chilcuahue, chilcuán, pelitre y otros nombres más. Así que para el dolor de muela, ese es el principal motivo. Masticado, ensalivado y hace acción analgésica. Dolor de muela. Para limpiar los dientes cuando están sucios por sarro, por algunas sustancias pegadas a los dientes, para limpiar los dientes. Dolor de costado, dolor de caballo que le llaman también, cuando hay golpe por aire frío que le provoca ese dolor, tomado. Mejorar la digestión, masticado o tomado. Y inflamación de las encías, sangrado de las encías, afecciones de las encías. Bien, entonces estos datos de la importancia actual de Eleopsis longipes, ya los había mencionado Francisco Hernández, ¿verdad? Y otro doctor importante, historiador y científico, Francisco Jiménez. Francisco Jiménez, ¿verdad? En 1888, escribió un libro que le llamó Los 4 libros de la naturaleza. En esa obra de los 4 libros de la naturaleza, Francisco Jiménez menciona que es excelente para la digestión como analgésico, pero además coincide con Francisco Hernández, que los pueblos originarios lo utilizaban para blanquear los dientes, darle color blanco a los dientes, estaban amarillos, para el dolor de los dientes también los limpia y los blanquea. Interesante. También calma el dolor, ¿verdad? Dolores provenientes de origen frío en cualquier parte del cuerpo. Ahí menciona que el cocimiento de raíz de oro o chimecatl, los pueblos originarios lo mezclaban con la trementina de ocote, para cualquier tipo de dolor interno y externo, aplicado o tomado. Adelante, qué interesante. Pero también menciona que dolor de oído, o sea, las gotitas de chilcuahue para dolor de oído. Eso no se sabía, actualmente no se usa para el dolor de oído. Se usa ginkgo biloba y otros recursos terapéuticos, pero la historia de
de Eleopsis longipes de Chilcuahue o Chimecat da más posibilidades para quitar el dolor de oído aplicado. Dolores, ¿verdad?, de cabeza, ¿verdad?, dolores de cabeza aplicados externamente, contrarrestar el veneno de animales ponzoñosos aplicándose ahí donde había picado, alimañas. Entonces, inmunológico, especie de inmunología. Bueno, pues ahí está de interesante y van coincidiendo los usos actuales con los usos antiguos. En la mayoría de las veces, hay veces que está más rica la historia en cuanto a sus usos. Y bueno, aquí estamos viendo cómo se muestran las raíces del chilcuahue, que es una plantita de 20 centímetros, máximo medio metro, 60 centímetros, y las raíces profundas de 15 o 30 centímetros hacia abajo. Y esto es lo que se cosecha, y esto es lo que se vende. Planta maravillosa que falta muchos elementos por aprender, ¿verdad? Ahí tenemos ahí las formas de administración, vía oral, ¿verdad?, vía oral para beber, está picosito, pero sí se puede tomar, masticado para patologías de la cavidad bucal, ¿verdad?, masticado, los dientes, las encías, ulceritas en la boca, aptas, enjuagues de cocimiento de Chilcuahue, Chimecat. Y aquí está la cosecha, ¿verdad? Y claro que es desde venta artesanal a pie de carretera hasta entregas a industrias que se encargan de procesarla. Ahí está el famoso raíz de oro. Y bueno, como todas las plantas llevan su forma de prepararse, de 2 a 3 gramos, poquito, ¿verdad?, 1,5 litros de agua, hay que hervir unos 6 minutos, colar y beber después de cada alimento según sea la necesidad. Si es afecciones bucales, puede ser en cualquier momento. Si se busca el beneficio digestivo, para mejorar la digestión después de haber comido, así. Con el cocimiento se puede hacer enjuagues bucales para afecciones de la mucosa bucal, en el caso de ulceritas, aptas, bucales, ¿verdad? Para el dolor de muela, en específico, masticar un trocito de la raíz por el tiempo que se considere necesario. Raíz de oro. Bien. Esa es la forma de administración, muy interesante, y vamos a mencionar algunos elementos químicos de importancia para poder comprender la actividad de la raíz de oro. Tenemos que los componentes químicos de la raíz de oro son un grupo nuevo, interesante, que se llaman alcamidas. Alcamidas que son responsables de la acción analgésica. El grupo de las alcamidas. Y hay un alcaloide también, que también hace actividad terapéutica. Un alcaloide que se llama afinina. La afinina. Y la afinina fue descubierta por un profesor. Qué interesante, ¿verdad? La afinina, un alcaloide que fue descubierto en 1903. La afinina, también que hace la actividad analgésica. La afinina, sustancias resinosas parecidas a la piretrina. No es piretrina, pero una sustancia resinosa. Entonces, todo esto es
importante porque son las moléculas responsables de hacer actividad terapéutica. Así que, muy bien, se dice que en 1903, ¿verdad?, parte de la historia, el profesor Miguel Cordero, ¿verdad?, que era un compañero de Maximino Martínez, 1903, analizó el chilcuán, que así le llamaban, o así le llaman todavía, encontró un alcaloide que lo llamó afinina y sustancias resinosas, o sea, tiene como resinas, ¿verdad? Entonces, es lo que menciona Maximino Martínez en su libro de Plantas Medicinales de México. En su 6ª edición de ese libro, es una edición de 1991, hay que recordar que en 1936 es la fecha en que publica su primera edición del libro Las Plantas Medicinales de México, Maximino Martínez, y ahí describe muy ampliamente sobre el chilcuahue, sobre pelitre, que es lo mismo, o chilcuán, y ahí menciona que es excelente planta para diversas acciones terapéuticas y para también la cocina. Dice que vulgarmente se usa como condimento alimenticio, añadiéndolo a los frijoles en lugar de chile. Va coincidiendo la información. También se sirve que lo agregan a las bebidas alcohólicas de preferencia de los usuarios, ¿verdad?, y para darle un sabor agradable, muy especial, un aroma especial a esa bebida alcohólica. Y vuelve a reiterar Maximino Martínez que el uso principal que le da fama al chilcuahue es el uso más destacado en la zona centro del país, que es que se mastica, se ensaliva en contra del dolor, ¿verdad?, de muelas. Así que resume que se utiliza la maceración alcohólica como estimulante. Habla de la maceración alcohólica, como tintura o maceración alcohólica, estimulante orgánico, es decir, tonificante, es decir, inmunológico, fortalece inmunológico, y extractos más concentrados se utiliza como analgésico. También se le utiliza para combatir la hipercloridria. Hipercloridria, pues es una situación cuando a nivel estomacal hay una gran producción de ácido clorhídrico que se sale dentro de los niveles de equilibrio y provoca gastritis, inflama la mucosa gástrica por motivos de gran producción de ácido clorhídrico. Sigue agrediendo, porque como no se corrige y sigue la hipercloridria, de gastritis evoluciona a úlcera gástrica. Y bueno, y es peligroso porque se puede perforar. Entonces, el chilcuahue combate la hipercloridria. Datos interesantes de Maximino Martínez. Interesante. Entonces, todo eso es interesante y no es lo único, simplemente es un resumen que está grande, o sea, más investigaciones. En 1945, ya son otros datos muy interesantes, ¿verdad?, 2 personajes de nombres Acre Jacobson y Haller hicieron un análisis químico habiendo aislado un principio activo
reconociéndolo, reconociendo su actividad terapéutica, reconocen al alcaloide afinina, ya más a nivel de método científico, a nivel de ciencia, y ese alcaloide, ese es el responsable de la actividad digestiva, de la actividad también y de la hipercloridria. La afinina es una molécula nueva que encuentran en raíz de oro. Otro investigador ha encontrado en el chilcuagüe o chilcuán propiedades también insecticidas. O sea, ya son otros investigadores con conocimientos de agronomía, con inquietudes de control biológico de plagas y enfermedades de las plantas, y encontraron en el chilcuagüe moléculas parecidas a la piretrina, que la piretrina es la que hace la actividad insecticida y compone, digamos, controla las plagas y enfermedades de las plantas. Propiedades insecticidas. En perspectiva agronómica, ese es un gran hallazgo. Claro que hay muchas plantas que curan plantas. El ajo, la Santa María, en este caso, pues el chilcuagüe, la cancerina, el tabaco, muchas plantas que son procesadas y aplicadas a las plantas de manera natural para controlar plagas y enfermedades. Y eso está dentro de la historia de Chilcuagüe, ¿verdad?, del Chimécatl, que encontraron propiedades extraordinarias como insecticida, o sea, plagas de las plantas. Muy interesante todos estos datos porque abre la posibilidad de mayor uso de la planta, mayor motivación para poder sembrar, poder cultivar plantas medicinales en general y en particular pues el chilcuagüe. Así que tiene usos de insecticidas. También como complemento alimenticio, ¿verdad?, en varios guisos. Dolores musculares, esos son datos importantes, ¿verdad?, que no son nuevos de ahorita, sino son de varios siglos atrás. Las tinturas, las maceraciones alcohólicas aplicadas con masaje o sin masaje en músculos lastimados para calmar el dolor. Músculos lastimados también como desparasitante, para desparasitar. Interesante. Y para el estreñimiento, así que no permite el estreñimiento. Las personas que acostumbran consumir el chilcuagüe, ya sea mascadito, en tecito, no van a estar estreñidos. Así que activa la actividad salival. En más de una ocasión, personas que tienen boca seca, por diversos motivos, ¿verdad?, o diversas causas, tienen la boca seca o se les reseca la boca. El chilcuagüe activa la actividad salival y eso pues es interesante, ¿verdad? Entonces, cuando hay dolor de muela y se mastica, se logra una insensibilidad bucal. Se vuelve insensible, es decir, es anestesia, ¿verdad?, anestesia el sitio y va calmando el dolor. Entonces, en perspectiva, anestesia natural. La maceración alcohólica aplicada en músculos lastimados, hay una recuperación no instantánea, pero sí muy rápida. Aplicación de la maceración alcohólica en músculos lastimados para dolor muscular, vuelven a reiterar que es excelente. Así es,
Entonces, felicidades a todas las personas que cultivan chilcuahue, raíz de oro, chimécatl, ¿verdad? Porque tienen muchas perspectivas adelante. Hacer maceraciones alcohólicas, productos terminados, y entonces para darle más valor agregado y motivar a las personas a sembrar y a sembrar. Está interesante. Entonces ya como resumen, pues decimos que el nombre de chilcuahue se deriva de la palabra de mexica, que viene de chimécatl. Chimécatl, palabra de origen náhuatl, ¿verdad?, conformada por la palabra chili, que quiere decir picante o picoso, y mecatl, que significa cordel, hilo, o mecate, ya más españolizado, mecate, ¿verdad? Chimécatl hace referencia a las raíces filiformes de sabor picante que se caracterizan a las raíces del chilcuahue o pelitre, y pues tienen ese sabor por las alcamidas, elementos químicos parecidos a los que tiene la hoja santa, más o menos picositos, ¿verdad?, y las alcamidas, ¿verdad? De esa manera pues se va consolidando la planta medicinal con algunos elementos químicos. Y algo que hay que reconocer, que faltan más estudios químicos, más estudios farmacológicos, observaciones clínicas y mayor fundamento. Pero independientemente de que haya o no haya esos que se cumplan con esos faltantes, la medicina tradicional mexicana la utiliza de manera continua, teniendo presente el uso terapéutico tradicional. La ciencia hará lo suyo, así. Entonces, pues eso es el chilcuahue, muy interesante. Unos últimos datos históricos: el Instituto Médico Nacional, que se creó en 1888 por el general Pacheco, por órdenes de Porfirio Díaz. Ese instituto publicó en 1905 una obra llamada pues Anales del Instituto Médico Nacional, el número sexto, la sexta publicación, en la página 237, informa que el chilcuahue es una planta muy especial de la medicina tradicional que abarca esa área del área digestiva y área dermatológica y como analgésico, y que tiene perspectivas industriales. Está interesante. O sea, fue una pena que en 1916 este instituto desapareciera, ¿ah? Ya no siguió funcionando, pero dejó huella histórica, obras, monografías y líneas trazadas para continuar, y informa que una planta interesante. Entonces, todo eso es muy, muy importante para considerarlo en la perspectiva agronómica. Bien, entonces, este es el resumen, ¿verdad? Vamos a ver el resumen. Ahí tenemos el resumen: raíz de oro, raíz azteca, raíz picante. Ahí tenemos la forma en cómo se cosecha la raíz y los usos principales que hay, ¿verdad? Y este es una breve introducción. Ahí está la forma en cómo se comercializan, ¿verdad? Y hay tecitos y demás. Y bueno, todo es maravilloso. Así es. Estimados amigos, esto nada más es un breve resumen. Hay bastante datos para poder seguir dialogando sobre el chilcuahue, Eleopsis longipes.